lo que más se parece a la palabra hegemonía es control sobre X. Y no es un secreto que Estados Unidos ha llevado a cabo muchas guerras, ha patrocinado, entre ellas nuestras, 2 ocupaciones en República Dominicana, un país pequeño, del 16 al 24 y en el 65. Y esa ocupación del 65 había que verla. No fue una tontería, no fue un batallón, fue una ocupación masiva de militares norteamericanos que luego se le buscó una solución que fue la Fuerza Interamericana de Paz. Viendo el problema de Ucrania, se me ocurre preguntarle a Víctor, que ha escrito mucho, quizá el más abundante escritor sobre el tema del 65. Mucha gente que expone, pero el que ha escrito más quizás es Víctor. Y hay algo que se me parece un poco. Estados Unidos primero invade por la prisa que Cuba no se meta, inclusive en un momento dado, nosotros escuchamos a Radio San Isidro decir que posiblemente el Che Guevara estuviera en Santo Domingo. Hasta eso se habló. Sobre el listado de los 50 comunistas, eso lo dijo el mismo Johnson, pero lo hizo al revés. Primero invadió y luego formó la FIP, Fuerza Interamericana de Paz. Ahora vemos que todo el problema está entre Rusia y Estados Unidos, pero primero es la OTAN, y me pregunto, y luego va a ser las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que va de nuevo a intervenir en ese conflicto directamente. Ya nos contó Víctor que hablaron con el presidente turco, para que por lo menos por el estrecho, por el estrecho de los Dardanelos, no entre ningún barco. Pero eso es por arriba. Nadie sabe si ya están adentro hace tiempo, porque hay bases rusas en Turquía. Vamos a dejar que Víctor nos compare si él ve algo en común entre el 65 y lo que está en comportamiento, no en razones. Doctor, en Turquía no hay bases rusas, ¿eh? Es en Siria que hay una base rusa, que es fronteriza con Turquía. Pero Turquía lo que hay es una base de la OTAN, de la NATO. Ah, de la NATO. Pero, sí, Turquía, usted sabe que existió el Imperio Turco. Sí. Usted es descendiente de familias no turcas, sino de zonas que los turcos dominaban, árabes, y su familia vino aquí cuando fue desmoronándose el Imperio Turco, que desapareció en los años 20, después de la Primera Guerra. Entonces, Turquía, con Atatürk, el famoso padre de la patria moderna de Turquía, después se incorporó al sistema democrático. Con el tiempo, los gobiernos de Turquía, militares sobre todo, porque en Turquía se impusieron varios gobiernos militares, se aliaron a la Alianza Atlántica. El actual presidente, Erdogan, ha heredado esa situación, es un tratado internacional, y esas bases militares están ahí. Que por cierto, a propósito de esa pregunta que usted me ha hecho, que tiene que ver con la ocupación, invasión de los Estados Unidos en 1965, le voy a responder directamente eso. Pero con relación a Turquía, debo destacar lo siguiente. En Turquía había o hay, o había... Quiero hacer una aclaración. Cuando, por una razón de tránsito, aterricé en el aeropuerto de Atenas, vi que un aeropuerto tenía algo muy especial. Usted fue embajador en Grecia.
Concurrente, sí. Concurrente a Romana. Y Sí, quiero, yo he a estado- Roma. yo he estado en- Perdón, al Vaticano. Y quiero decirle que ese aeropuerto, yo vi que comparte lo que es un aeropuerto civil con un aeropuerto militar norteamericano en Grecia. Sí, porque Grecia es parte Hay una también, base, es ¿verdad? parte de la OTAN. En determinado momento ¿Y a también, qué distancia está de ese estrecho? ahí mismo, Ah, ya. cerca, bueno, relativamente, un centenario de kilómetros. Pero, doctor, en Grecia también hubo una dictadura militar y que fue apoyada por los Estados Unidos en su momento. Y esas adhesiones a la OTAN se fueron produciendo en esos países así, en los del sur. Italia, por ejemplo, se adhirió a la OTAN porque Italia fue un país derrotado en la guerra, sometido a administración de interventores. Harold Macmillan, que después fue primer ministro inglés, fue el primer administrador de Italia. Y Italia, en la Segunda Guerra Mundial, para poder combatir el régimen que representaban Mussolini y los nazis, hubo que desembarcar en Italia. Este es Mussolini, Benito Mussolini, el jefe del régimen fascista, que terminó ajusticiado, según este periódico Avanti, que era el periódico de los socialistas italianos, después de la guerra. Fíjese, doctor, mire estas fotos, doctor. Miren cómo lo que le hicieron a Mussolini y a los que finalmente los fusilaron y después los guindaron por los pies. La resistencia italiana, pero apoyado por los aliados. Italia fue, doctor, ocupado por los ejércitos de 20 países. Hasta Brasil envió tropas en la Segunda Guerra Mundial a Italia. Y ni hablemos de Francia. Pero mandó aquí también. Pero mire, Francia, por ejemplo, llevó a lo que se llaman los gourmiers. Eran unos soldados marroquíes. Uno se ríe, pero hay que saber lo que son los horrores de la guerra. Esta es una película que se basa en un hecho real, la Xochara. Y esa que está ahí es Sofía Loren. Y ella aparece como una de miles y miles de mujeres italianas que no apoyaban al régimen fascista, simplemente gente que vivía en pueblos pequeños que fue violada por los gourmiers franceses. Esas son demandas que tiene el pueblo italiano porque el pueblo italiano no era fascista. Fascistas eran los fascistas, un grupo, una minoría que manipulaba a las masas y Mussolini. Violaciones. 20 ejércitos de 20 países invadieron Italia. Usted me preguntó de la República Dominicana, pero las guerras en definitiva no son justas. Las guerras son atrocidades. No importa quién las ejecuta y las cometa. Entonces usted me pregunta de la República Dominicana y yo le dije que en Turquía lo que hay son bases americanas. Y en el año 1962, porque eso fue uno de los pretextos de la invasión de 1965 a la República Dominicana. En octubre de 1962, en Turquía había misiles atómicos dirigidos hacia la Unión Soviética. Hace un momento vimos el mapa. Vamos a verlo. El mapa mundi de nuevo. Mira. Aquí está Turquía. Y esta es Rusia en el 92, que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Usted habló de Grecia. Ahí en Turquía había unos misiles con ojivas, cabezas atómicas apuntados hacia Rusia en el año 1962. Pero aquí, al lado de nosotros, cerca de los Estados Unidos, en Cuba, había unos misiles. 4 años antes, en diciembre del 58, había triunfado una revolución popular encabezada por Fidel Castro, que ya era
declarada socialista, aliada con Rusia y la Unión Soviética. Y los Estados Unidos descubrieron que aquí había unos misiles apuntando hacia los Estados Unidos, octubre del 62. Esa fue una crisis grande que hubo en ese momento. Se negoció el desmonte de esos misiles en los dos países. Eso es lo que se dice, que Estados Unidos accedió, la OTAN, Estados Unidos es el que siempre ha dirigido la OTAN en definitiva, el poder supremo más influyente, decidió retirar los misiles de Turquía a cambio de que se retiraran los de Cuba. Entonces, esa intervención del año 1965 siempre giró alrededor de ese pretexto. Pero si 2 años antes no hubiesen sido asesinadas durante el régimen de Trujillo las hermanas Mirabal, y si en diciembre de 1963, en el gobierno golpista, el golpe de Estado está documentado contra Juan Bosch, el primer gobierno democrático, fue ordenado por el jefe de la misión policial de la Embajada de Estados Unidos dentro del programa de la Agencia Internacional para el Desarrollo, AID. Pero estaba también en el Palacio el coronel militar de la Embajada, pero fue Anthony Ruiz el que lo ordenó. Si no hubiese sido asesinado por el régimen golpista Manuel Aurelio Tavares Justo, ¿dónde hubiesen estado las hermanas Mirabal y Manuel Aurelio Tavares Justo en el año 1965? Porque aquí muchos jóvenes creen que fue Balaguer o que fue Trujillo que mató a Manolo Tavares Justo, el esposo de una de las tres. Pero que hay una cosa que tú... ¿Dónde hubiesen estado en el 65 pero que no he visto, cuando se produjo la invasión? Que no he visto escrito por qué, si el 14 de junio no apoyó al PRD en las elecciones, ¿por qué se inmoló y luchó por la constitucionalidad Manolo luego, en Manaclas? Porque Manolo Tavares y las hermanas Mirabal eran miembros de un movimiento al cual se le puso 14 de junio porque eran simpatizantes de la Revolución Cubana, en definitiva. Por eso yo le digo, ¿dónde hubiesen estado en el 1965? Entonces, ¿a quién beneficiaba y a quién convenía la vida o la muerte de las hermanas Mirabal? ¿Quién se beneficiaban de la muerte de las hermanas Mirabal y de Manolo? Yo le dejo esa pregunta a usted. Porque es que aquí hay mucha ingenuidad. Entonces, sí, pero acuérdate de una cosa, ahí está, Manolo fue a Washington. Manolo fue a Washington con el grupo que fueron a negociar la democracia. Pero lo mataron el régimen golpista, sí, que esa democracia, ellos fueron a defender no la democracia de Juan Bosch. Manolo Tavares fue en septiembre de 1900, octubre de 1961, con una comisión de dirigentes políticos después de la dictadura. Cívico fue. Sí, eso fue otra cosa, pero no fue a defender esta democracia. Yo le dejo esa interrogante porque eso que ocurrió en el año 1965 es muy diferente a lo de Ucrania. Porque aquí los Estados Unidos, que ahora defienden la democracia y el régimen liberal de Ucrania enfrentado a Rusia, vinieron aquí a aplastar la democracia. Y instalaron, o quedó instalado, porque no fue que lo trajeron. Balaguer era un muerto políticamente. Llegó en esa coyuntura. Y en el 66, cuando hubo elecciones, con la presencia de las tropas norteamericanas, Juan Bosch no podía ganarle a Joaquín Balaguer. No pudo ni salir. ¿Y el otro candidato quién era? Rafael Filiberto Bonelli,
el presidente del Consejo de Estado en el 66, que dirigió el proceso electoral en el que ganó Juan Bosch. Durante el gobierno de García Godoy. Sí, el 20 de diciembre del 62, cuando gana Juan Bosch las elecciones, el presidente es Rafael F. Bonelli. Fueron los 3 candidatos más importantes de las elecciones del 66. Entonces, lo de Ucrania y lo de la República Dominicana es muy diferente en ese sentido. ¿Y por quién Ahora, el ¿en qué coincide? ¿Por qué el candidato Bonelli? ¿Perdón? ¿Por quién fue? ¿Por la Unión Cívica? Un frente de partidos que se formó. Entonces no sé si la Unión Cívica ahora nos recuerda, hay que buscar las estadísticas y los nombres, hay publicaciones sobre eso, para llevarlo de candidato como una alternativa a Balaguer y a Juan Bosch, pero Balaguer representaba las fuerzas sociales, económicas y políticas herederas de la dictadura de Trujillo, que estaban ahí. Eso lo ha repetido Euclides Gutiérrez mucho. Bueno, es mi profesor, tengo que decirlo. Siempre dice que el heredero de la totalidad de las fuerzas de la fuerza conservadora y trujillista. Y el doctor Leonel Fernández Reina, nuestro amigo, fue presidente en el año 1996 porque las fuerzas que heredó Balaguer lo apoyaron. Y el presidente Luis Abinader es presidente de la República porque Danilo Medina y Leonel Fernández le levantaron la mano. ¿A Luis Abinader? Sí, en el 96 Juan Bosch y Balaguer se la levantaron, pero ahora fueron ellos dos. Se dividieron y se pelearon. Y peleándose le levantaron la mano. Le levantaron la mano. Si no, Abinader no hubiese sido presidente. Pero seguro que sí. Seguro. Sí, el PLD no se divide. Entonces, esa es la política y esa es la vida de este país. Esa es la diferencia entre lo que pasó aquí y lo que sucedió o lo que está sucediendo en Ucrania. Hay 2 libros interesantes, muy importantes, del general Bruce Palmer. El general Bruce Palmer fue el comandante de las tropas norteamericanas, las de Estados Unidos, que invadieron el país en el 1965. Miren, este es uno de sus libros que se llama Intervención en el Caribe, la crisis dominicana del año 1965. Y aquí está él, Bruce Palmer, general de 3 estrellas en ese momento, general de división, bueno, de división es mayor general, teniente general. Quiero que sepa que creo que tú pudiste ver una entrevista de un norteamericano que fue asistente de él y que no quiso la vi entrar, aquí, muy interesante. No quiso, casado con una dominicana, y que no quiso tratar temas políticos, pero todavía vive y está viviendo aquí un dominicano, y nos había dicho que Palmer no estuvo hasta la firma del pacto, que él se fue antes a Vietnam. No, él se fue después. Mire, doctor, comandante de las fuerzas de los Estados Unidos en la República Dominicana, comandante del ejército, de los Marines, de la Marina y de la Fuerza Aérea. Miren la foto y miren el letrero, pero miren esta otra foto entonces, que es de otro libro, esta de aquí. Ese es el letrero y ahí era donde estaba Palmer. Esa casa que está ahí era la residencia de Trujillo, que todavía existía. ¿Dónde está la biblioteca ahora? Donde existe hoy la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureñas, en la calle César Nicolás Penson. Ahí estaba el general Palmer. Desde ahí, él comandaba las tropas que Entonces, invadieron. en el Jaragua, ¿qué había? La Fuerza Interamericana de Paz. Ahí estaba. En el Jaragua estaba entonces esos soldados, los comandantes de esos soldados de Brasil, de El Salvador, de Costa Rica, Hugo Panasco Albín fue lo que... Ese era el comandante de la ocupación. Hasta enero. Después el brasileño lo cambiaron. Mire otra foto aquí. Aquí está Palmer, el general Palmer, en este jeep. Y muy interesante porque este que está aquí adelante es un personaje político muy importante del gobierno de Lyndon Johnson y después fue secretario de Estado. ¿Quién? Lo que se llama canciller,
Cyrus Vance. Cyrus Vance estuvo aquí en la Revolución. Claro que sí, fue uno de los negociadores en el mes de mayo, de los negociadores iniciales. Sin embargo, en el año 1980, cuando él era secretario de Estado del gobierno del presidente James Carter, por esta operación que fracasó, ese avión norteamericano que está ahí destruido, en Irán, para rescatar a los rehenes secuestrados en la embajada de los Estados Unidos en Teherán, él renunció como canciller de Jimmy Carter, del presidente Carter. Y debo decir lo siguiente, destacar lo siguiente, doctor. El presidente Carter gana las elecciones de 1976. James Carter, Jimmy Carter, una gran persona. Yo lo conocí 4 años antes cuando era gobernador de Georgia. Y a partir del año 1977 desarrolla la campaña de defensa de los derechos humanos. Al año siguiente, 1978, en octubre, es electo Papa Juan Pablo II, un polaco. Estamos hablando de Europa y de ese panorama. ¿Qué pasó? A partir de ese momento vino el cambio de las dictaduras militares. ¿Por qué? Primero porque Carter creía en la defensa de los derechos humanos, que Estados Unidos nunca la había aplicado a nivel internacional. Pero desde el punto de vista geopolítico y estratégico, ¿qué papel jugó Juan Pablo II y el gobierno de los Estados Unidos en eso? En la caída del muro de Berlín. La política de sacar a Pinochet del poder, que salió muchos años, una dictadura criminal que hubo asesina en Chile. La de Argentina, también una dictadura militar, agarraban las madres embarazadas y las tiraban de los aviones o la ponían a parir y les desaparecían los hijos. Esa política que cambió la situación en muchos países, sobre todo en el sur de América Latina, en Brasil, fue necesaria para que el gobierno de los Estados Unidos y el jefe de la Iglesia Católica, Juan Pablo II, pudieran hacer una campaña en Europa justa y conveniente, yo estoy de acuerdo con lo que hicieron, para desmantelar las dictaduras comunistas que existían en el este de Europa. Rusia no es comunista hoy. Quiero decirte algo. Puede haber un régimen autoritario y autocrático, pero no es comunista. Sí, pero quiero decirte algo que es muy importante. Eso que presentaste de que Estados Unidos estaba cautivo, así fue que calificó la prensa cuando los rehenes, durante el gobierno de Jimmy Carter, en Irán tomó unos rehenes. Pero eso coincidió con las elecciones en que Reagan le ganó a Carter. Se dicen que los republicanos estaban detrás de eso. Que los republicanos pactaron con los terroristas y dijeron, no lo suelten hasta que no ganemos. Y así fue. Y así fue, pero hay algo. Entonces surge Reagan, que con la señora de Inglaterra, ¿cómo se llama? Margaret Thatcher. La dama de hierro, el Papa, Lech Walesa y Ronald Reagan forman el cuarteto que se lleva el régimen. Dicen que el principal colaborador fue Mikhail Gorbachev y Yeltsin, ¿verdad? Eso fue la quinta columna que ellos tenían ahí adentro. Eso es lo que dicen, pero eso no está escrito. Bueno, Yeltsin surgió después, el presidente Boris Yeltsin, fruto de una coyuntura posterior, y fue el patrono, digamos, o el protector o el aupador del actual presidente de Rusia, Vladimir Putin. Ese chura de él. Sí, fue Yeltsin que lo dejó como su heredero. Y recibió una Rusia totalmente en ruinas, digamos, económicas. Putin, y ha escrito y ha hablado mucho sobre eso, se dedicó con un equipo sistemáticamente
a rehabilitar la economía y la situación de su país. Y los países aliados, ese es su mérito, como independientemente de la Ucrania, crítica. que se dice que Rusia es injusto porque Ucrania fue la fábrica de tecnología donde estaban los Antonov, los grandes aviones, los grandes científicos. ¿Eso es cierto? Yo no tengo muchos detalles de esas cosas para hablar, pero yo no creo que fuera el único lugar. Hasta algunos presidentes fueron oriundos de Ucrania. En Alemania del Este, en Hungría y en Rusia también hay mucho talento. En Ucrania puede haberlos, claro que sí. Pero es triste la situación de Ucrania, doctor, porque todos los países que dicen que están con Ucrania le dan armas, le dan ayuda, millones de gente teniendo que huir, eso da pena. Fruto de una serie de manipulaciones que hay de lado y lado en el conflicto. Sí, hay un tema que no hemos tratado. Y eso es lo que da pena. Pero la geopolítica y las decisiones de Estado están por encima de esas cosas. Hay un tema que no hemos tratado y quiero que te tomes un tiempo. No puedes evadir la respuesta porque fuiste creador de un programa que en su nombre decía Economía. Así era que se llamaba. Economía al día. Economía al día. Pero también fuiste Contralor General de la República. Quiere decir que tú no puedes hablar de los efectos, no solamente que hasta ahora ha producido que está a $115 el barril, sino qué otros efectos económicos podemos recibir de solamente la permanencia de ese problema. Bueno, ese problema no puede permanecer como tal. Ese problema lo que puede es profundizarse. El problema del conflicto que existe por la invasión o operación militar, como se le quiera llamar, de Rusia en Ucrania. El desplome de la economía rusa va a afectar a todo el mundo, porque los negocios que van a dejar de hacer muchísimas economías del mundo, los empleos que se van a perder en todas partes, no solo en Rusia, son muchos. Eso va a tener un impacto tremendo. Se habla de que en lo inmediato va a haber una recesión económica en Estados Unidos. Por eso yo le digo que los demócratas no tienen nada que buscar. Ni en las elecciones de medio término, que son en noviembre ahora, a los 2 años de electo el presidente, ni en las elecciones dentro de 2 años. Y si quieren provocar una guerra para, como se dice que siempre los demócratas son los que llevan la guerra, será una guerra mortal que va a aniquilar, se va a escalar y va a producir una guerra atómica que acabará con toda la humanidad. Atómica. Hasta ahí se puede llegar, doctor. Y sean tan tontos, para saber, los dos tienen la tecnología, entonces no es justo que ellos se metan a autodestruirse. Ojalá que no, pero porque si lanzan el primer misil atómico, ahí va a venir el segundo, del otro lado, porque los dos lo tienen. Mire, sería doctor, una tontería. Algo de historia con relación al presidente Balaguer. Esta es una fotografía en Camp David, que es un lugar en Maryland, donde usualmente antes descansaban los presidentes de Estados Unidos los fines de semana, ahí se firmaron acuerdos. En medio de la crisis de los rehenes del año 1979-80 en Irán, los iraníes, un grupo de estudiantes, se metieron a la embajada y secuestraron a todos los funcionarios. Aquí están discutiendo la crisis el presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, que todavía, gracias a Dios, está vivo. En este momento, este señor que está aquí, Warren Christopher, era el vicesecretario o viceministro de Relaciones Exteriores. Edmund Muskie era el ministro secretario de Estado de Relaciones Exteriores, había sido un senador muy famoso. Y este que está aquí es Zbigniew Brzezinski, un polaco muy influyente. De seguridad del Estado, Brzezinski. Consejero nacional de Seguridad Nacional, polaco, que constituyó junto con David Rockefeller y Jimmy Carter una famosa comisión llamada Trilateral. Pero este que está aquí, que debo destacarlo ahora, cuando el presidente Balaguer visitó Washington en septiembre de 1977, fueron todos los jefes de Estado y gobierno de América Latina a la firma de los tratados para devolverle a Panamá el canal de Panamá. Fue el que recibió a Joaquín Balaguer en el aeropuerto Andrews. Pero
muy importante. En el año 1994, ¿cuántos años después del 77 son el 94? 17, ¿verdad? En mayo, después de las elecciones, cuando se presentó la crisis electoral, él era, entonces había vuelto al gobierno, el canciller, el secretario de Estado del presidente Clinton. Un día, el presidente Joaquín Balaguer, por sugerencias de un amigo común, quiso conversar conmigo sobre el problema que había con los Estados Unidos en la crisis postelectoral. Y me dijo que él iba a hablar esa noche por teléfono con Warren Christopher y quería conversar primero conmigo ese día. Participó en ese proceso Warren Christopher. Después de esa visita los Estados Unidos son un país amigo, en definitiva, de la República Dominicana, y así tenemos que tratarnos con ellos, pero con el respeto mutuo, ¿eh? Respeto mutuo. Bien, yo creo que los efectos de esa guerra, como tú dijiste, va a traer, así como el titular que señalaste del periódico de ayer, del sábado, del periódico Hoy, donde dice que hasta materias primas están subiendo de precio. Sí, sí, sí. Mira, ahí debajo de la mano derecha. No, allá. Déjame buscarlo. Está en tu manga. No. Aquí está, aquí está. Ahí está. Sí, sí, este es. Eso es preocupante. Porque... Petróleo de Texas a 115,68. Sí, lo que pasa... Mira, aquí está el aceite vegetal, los cereales, los lácteos, el azúcar, la carne, todo subiendo. Ahora yo le voy a hacer una pregunta a usted, porque usted tiene que permitirme por lo menos que le haga una pregunta. ¿Nos podemos beneficiar nosotros económicamente de esa guerra con lo que producimos, exportar más? Si nosotros nos manejamos, todos los conflictos producen dos efectos. Una mayoría que se perjudica siempre, pero siempre aparecen los que más conocen la economía y conocen la política, de que siempre hay una forma de beneficiarse, buscando qué cosas. Por ejemplo, tú tienes, me sorprendí el otro día, que me dijeron, no, es que no solamente que Aeroflot no está trayendo los turistas ni viene, es que la barriga de esos aviones se iban llenos de vegetales. Y tú dices, bueno, pero nosotros tuvimos al embajador de Israel que nos dice que es por vía aérea que llevamos la piña a Israel. Ahora, y se consume mucho allá. No, pero... Ayer estuvo, por cierto, en Moscú, en la capital de Rusia, conversando con el presidente Putin, el primer ministro de Israel. Ajá. Sí, después conversó, viajó a Alemania a hablar con el canciller, que allá le dicen al canciller al primer ministro en Alemania, Scholz, que sustituyó a Angela Merkel, y también conversó por teléfono con el presidente de Ucrania, Zelensky, están mediando también los israelíes. Ahora, doctor, el turismo. En una guerra. El problema es que tú yo soy amigo de él, conocí su papá, él fue compañero de casi una hermana mía de la primera promoción de diplomáticos de la UNFU. Hay un grupo de dominicanos que se graduó en la universidad y todos después desempeñaron cargos importantes. Pero yo quiero decirte, no puedo justificar que una inversión tan grande como ha hecho Luis Abinader y el mismo David Collado, rompiendo brazos, manejando. Mira ahora mismo con el levantamiento de las medidas contra el COVID, para poder abrir el país un poco. Y de buena a primera, este canciller que ha dado muestra de una cosa, él es un hombre de los Estados Unidos primero que de aquí, y solamente se pronuncia en favor de Estados Unidos en todo sentido. Entonces, cuando viene y recomienda al presidente
No, tenemos que fijar posición. Espérate, ¿cómo es posible que ahí no va a venir? Mira, y viene, yo te tengo a ti una información que ojalá salga. Putin ordena preparar un listado de países que ha realizado acciones anexiones no amistosas contra Rusia. Óyeme, ahora quisiera yo que Putin se lo tumben para que esa lista no se valide. ¿Y las remesas, entonces? ¿Seguirán llegando? No, porque resulta que también aparecen por ahí que el objetivo de Biden con incentivar ese frente es que la economía de Estados Unidos está teniendo dificultades. Y esas remesas, ayudas que fueron tan útiles en tiempos difíciles, acuérdate que Trump le daba dinero, subsidios a esa gente y llegaba dinero en medio de la crisis. Entonces yo sigo preguntando, no a ti, pero yo sigo preguntando, remesas, ¿qué beneficio nosotros podemos sentarnos y en vez de estar complaciendo a Estados Unidos, decir, sí, pero primero Dios y después su santo, ¿qué nosotros podemos hacer para con los productos que tenemos poder sustituir aquellas pérdidas que vamos a tener? Y yo hago una pregunta, ¿van a venir los europeos a República Dominicana en este momento? ¿Van a venir? Esa es una buena interrogante. Entonces, ¿quién viene? Y eso Víctor Grimaldi sabe, que los europeos no andan en yates, los europeos son gente que ahorran para irse a un país donde hay un sol diferente. Esa gente no van a venir durante el año 2022 a visitarnos. Y tenemos que contar que aquellos 10 millones que Danilo no pudo completar nunca, porque a lo más que llegó fue a 6, aquellos 5 millones que logró Luis con David Collado en el 19 y en el 20, no lo vamos a repetir ahora por una declaración, ¿cómo se llama? Inapropiada, para ponerle un calificativo, y una delicadeza. Lo que usted prevé realmente es que los ingresos en divisas se van a disminuir y los gastos en divisas se van a aumentar. Por eso... Bueno, habrá que hacer una renegociación Víctor, de la deuda externa. Yo tengo una semana pidiéndole a mi hijo que maneja los temas económicos de la revista, que me averigüe cuál fue el fenómeno mediante el cual Héctor Valdés logró bajar una tasa de cambio del 58-1 al 54-1. Recoger pesos, eso fue lo que hizo. Recogiendo pesos. Recogiendo pesos. Sí, emitiendo valores del Banco Central a una tasa de interés atractiva para quienes quisieran invertir. Y la gente no cambió. Y eso subió al mismo tiempo que la demanda. Sí, al mismo tiempo que llegaban dólares. En un momento en que tenía que salir a la calle a buscar, en vez de 80 o 90 dólares el barril, ya tiene que pensar en 115. Comenzaron a aumentar los ingresos. Después, a partir del 2004, ¿verdad? Cuando el doctor Leonel Fernández llega de nuevo a la presidencia, y así porque el banco, esa es su función, manejar la política monetaria y garantizar la estabilidad de precios. Y Héctor Valdés, doctor, es un verdadero profesional, yo soy amigo de él. Héctor Valdés ingresó al Banco Central en el año 64, 65, por 66. Héctor Valdés comenzó desde un puesto elemental y fue subiendo, pero es un economista y tiene mucha experiencia. Va a ser muy difícil un día encontrar una persona como Héctor Valdés que lo sustituya. No, es que yo no creo ni que él sea un héroe, ni que él tiene que seguir las reglas. ¿Cómo es posible que si un país tiene más demanda de divisas, el costo de su moneda se haya revaluado? Fue un milagro. Porque han ingresado en todos estos años muchos dólares, muchos euros y otras Entonces los préstamos él los cogió y los guardó, los dólares de los préstamos.
porque las exportaciones... Ahí es que está el arte y la ciencia de manejar la política monetaria. Porque tú puedes coger... Esa es la función de un banco central. Sí. Si el que lo dirige conoce cuál es el trabajo de un banco central en la economía, eso funciona. Pero nosotros hemos tenido la suerte, doctor, de que tenemos la principal exportación nuestra. ¿Usted sabe cuál es? ¿El oro? No. La principal exportación que nosotros tenemos es la mano de obra. Todos esos dominicanos que viven en el exterior. Eso es una exportación. Pero eso va a bajar. Siempre mandarán. Eso va a bajar. Y siempre será superior al oro y a todo eso. Yo me sorprendí. Siempre. Yo mira, tú fuiste embajador en Vaticano, pero es muy... La solución de continuidad del Vaticano y la Embajada de Roma es muy poca. Y yo te voy a decir una cosa. Yo me sorprendí por la cantidad de dominicanos que viven en Lugano, por ejemplo. En Italia. En Lugano. En el norte de Italia. ¿Verdad? Pero eso está casi en Suiza, ¿verdad? Claro, cerca de Suiza. Yo pasé una vez por ahí en el año 1980, cuando fui a conocer con un grupo de colegas de la profesión de periodista la refinería de oro situada en Valcambi. Se llama Valcambi, en Como. La refinería Valcambi de Como, conectada al banco suizo, al Swiss Bank. Exacto. Yo no sé quién hoy... hay problemas con el En esa época era el Swiss Bank. Yo no sé quién es que ahora comercializa el oro, que son las cosas que deben informarle, porque hay que informarle al pueblo dominicano todos los detalles, qué se hace con ese oro, que no se porta como oro, como doré, se refina. Lo que pasa es que tú eres una escuelita que tú no le aportaste mucho a él en ese sentido, sino que él era tu maestro. A Juan Bosch le encantaba hablar de eso que tú acabas de decir, de que el oro debemos de exportarlo terminado y no es crudo. Juan Bosch ¿Tú te acuerdas que siempre hablaba de que los productos nacionales se deben pero elaborar? una parte, decía que una parte se dedicara a la artesanía, pero otra parte, que era muy certera esa apreciación de Juan Bosch, que se utilizara como depósito en el Banco Central para garantizar la estabilidad monetaria. Volver a garantizar, a respaldar el oro. El oro es el principal refugio en este momento en medio de la guerra. Pero eso es lo que te estoy... Pero tenemos un no problema. Es otra cosa, todo es que Bitcoin sí, y pero todo hoy tengo eso no es una manifestación masiva en Peralvillo, en el que el sacerdote dirige una parte de una protesta en contra de una presa de Colas, que en vez de hacer una guerra y una manifestación, lo que deben estar sentados pensando en lo que dice Víctor Grimaldi. Después de la remesa, el verdadero apoyo que tenemos es el oro. Y no es ni que 27.3 que Leonel hizo eso, no. Esa empresa paga otras cosas. Ahí lo que pasa es que hay una parte en ese contrato que dice que el Estado es responsable del daño ecológico y de del subsidio social de las áreas donde se explota el oro. Yo le voy a hacer una pregunta a usted. La explotación del oro, las minas estas nuestras, que existen de siempre, de la época de la colonial, pero quien hace el levantamiento es un geólogo italiano después de la Segunda Guerra Mundial que lo trae Trujillo aquí, Renato Sopi, con un grupo de italianos. Y también otros minerales detectaron. La explotación comienza en los años 70 con la Rosario Resources Corporation, una compañía americana, y crea una subsidiaria de la Rosario Dominicana. Si nosotros, todo ese oro, o el 50% de ese oro, o todo, lo que nos tocaba, lo hubiésemos tenido siempre como una reserva monetaria intocable. Usted sabe la fortaleza que tuviera
la moneda dominicana, Sí, que no eso, se basara simplemente... no, esa pregunta hecha sola, dice, oh, si tú sumas todo ese oro, no vaya lejos del gobierno de Danilo No, desde la época de Balaguer, pero ponte a pensar. o desde el PRD, porque Rosario, fue en el gobierno de Antonio Guzmán desde que era lo Rosario y propusimos. que eran los óxidos, después vinieron los sulfuros. Tú dices, tendríamos las bóvedas del Banco Central, a ti tuviéramos a la par, pero hay un problema. No, estabilidad monetaria. Sí, pero ¿cuántas cosas se habrían dejado de hacer? Tú sabes. ¿Y qué se ha hecho con ese oro? ¿Se le ha explicado al país qué se ha hecho? Pero ahora yo no se lo han explicado, pero... Es que no estoy hablando de este gobierno, yo estoy hablando del gobierno de Leonel, No, del pero gobierno de Danilo, del gobierno de Hipólito, Danilo tuvo un conflicto. del gobierno de Balaguer, del de Antonio Guzmán, Danilo desde tuvo todo, el conflicto. desde Cuando todos, llegó, desde todos. vio que la primera remesa de beneficios del Estado se iba a recibir cuando él terminara su primer periodo y tuvo que renegociar con la Rosario, con la Barrigol. Y te voy a decir algo, Aquí se dice que la razón real no fue que los hermanitos de Danilo estaban robando, que la razón real de que aquí el secretario de Estado llamara al presidente de las República y dice, no queremos reelección ni de usted ni de su partido ahora. Entonces, Reinaldo Ben, para esa vaina. Fueron dos cosas. Número uno, la actitud con la Rosario. Porque yo quiero que tú sepas, ¿tú conoces quién ha sido el gerente de la Barrigol aquí en República Dominicana? El embajador Jan Hertel. No, alguien que siempre fue agregado político de la Embajada de Estados Unidos. Manuel Ruiz, ay Dios mío. Pero creo que se retiró hace tiempo. Se retiró ahora y está la señorita Barceló. Pero te voy a decir una cosa. Y la otra cosa fue China. Tú no podías exhibirte en una alfombra roja con el primer ministro de China. Tú eres loco. Pero los empresarios dominicanos... estaban ahí atrás. Tienen que agradecerle al presidente Danilo Medina que les permitió conocer a uno de los principales jefes de Estado de la historia, sí, del mundo. No solo de China, de la historia del mundo, porque no lo hubiesen conocido. De otra forma, no. Y usted va a desaparecer y a borrar China del mapa, doctor. No, pero... Y a Rusia también, ya. Pero ya, la borrado. línea fue no buscarme problemas. Y no buscarse problemas. Ahora ya tú tienes un resultado de no buscarte problemas. Perdimos. Tú sabes que... Doctor, mejor que perdiéramos. Porque si hoy estuviera el presidente Danilo Medina, Leonel Fernández, Margarita o Gonzalo, su amigo Gonzalo, que usted tanto ha apoyado. Salió huyendo. Salió otra de la política. Si el PLD unido, digamos, sí, estuviera en el poder ahora, tuviera ahora Raquel Albaje, Luis Abinader, todo el mundo tirado en la calle, aquí hubiese 500, 600 muertos provocados para tumbar al gobierno. Entonces, lo mejor es lo que pasó. Porque la democracia hay que respetarla. El que ganó, no importa que lo hayan, importa que lo hayan apoyado Danilo y Leonel. Oiga, yo le dije ahorita que Danilo Medina y Leonel Fernández fueron quienes le levantaron la mano. Víctor, a Abinader como se la levantaron Juan Bosch y a veces, víctima de eso. Eso que tú estás diciendo ahora te costó mucha malquerencia en el 90, que tú dijiste, lo que pasó, pasó. Me guste o no me gusta. Es que Danilo Medina, no presidente, Danilo Medina, en el patio del Colegio del Apostolado, en el año 2008, él es padre de unas jóvenes. De dos estudiantes, la tuya y la de él. Sí. Una de mis hijas era compañera de una de las hijas de él en el Colegio del Apostolado. Estábamos en el patio hablando un grupo de padres. Cuando yo me retiro, Danilo me vocea amistosamente. Víctor, ¿tú sabes lo que me preguntaron el otro día? Que qué fue lo que pasó en el 90, pero no, eso no fue a mí de tú a tú, sino que lo oía todo el mundo. Yo me puse frío y dije,
y me volteé. Y sin yo hacerle ninguna pregunta, Danilo continuó y me dice, yo le dije a quienes me preguntaron eso, que perdimos las elecciones. Ya. Oiga, doctor, perdimos las elecciones porque 20 años antes del 1990, los otros candidatos de la oposición, Jacobo Magluta y José Francisco Peña Gómez. ¿Se dividieron? No, José Francisco Peña Gómez en el 90 era el candidato del Partido Revolucionario Dominicano y Jacobo Magluta del Partido Revolucionario Independiente. En el 1970, 20 años antes, se trataban como padres e hijos, hasta que se dividió el PRD y se pasaron 20 años por razones justificadas o no, como que se quiera peleando. Entonces, en el 90, cuando no había segunda vuelta, no vencieron a Balaguer, que se coló. Bien. Fraude, qué sé yo, que todo eso. Pero cuando fueron donde Jimmy Carter, la comisión que fue, lo contó Vicente Bengoa en su programa, cuando usted lo tenía en el 9. Y Jimmy Carter, que vino como mediador, el expresidente de los Estados Unidos, Vicente Bengoa contó eso y yo tengo el video suyo, estoy hablando con él, dice, y Jimmy Carter nos dijo, busquen las pruebas. Le llevamos, y esas son las pruebas. Eso son irregularidades, eso pasa aquí en los Estados Unidos a cada rato. Exacto. Y ahí está el informe de Jimmy Carter. Lo que yo dije fue eso mismo. Bien. ¿Te entiendes? Perdimos pero que te quiero por decir, no ir unidos. En el 96 pero tú eres muy fue diferente. En eso. Lo que pasa, quizá lo mejor que ocurre, lo que más nos conviene es lo que siempre ha ocurrido. Nosotros estamos en el 2000, un país pequeño y está creciendo todavía. Un país ejemplar, que no produce y déjeme decirle lo siguiente, el Partido Revolucionario Moderno, que es fruto del mismo tronco, es raíz pero es lo mismo el PRD. Es lo mismo. Tiene que ser más humilde y menos come solo en eso. Tiene que admitir que recibió una herencia buena. Pero seguro, lo que pasa es que hay que regatearlo para poder. Que es fruto de lo que ha hecho Balaguer, Hipólito, Leonel, Danilo y todo el mundo. Si lo reconoce, se encarama Leonel y Margarita y cosas No. Si lo reconoce, tiene más posibilidades de reelegir el presidente que está actualmente en ejercicio. Entusiasmate. Tiene que sumar, no restar. Entusiasmate y búscate patrocinio para Economía al Día para que hagas esas cosas. O ven aquí, que nosotros estamos en esa misma búsqueda. Víctor Grimaldi, gracias. Gracias a usted, doctor Julio Jacín, y a los amables televidentes, mujeres y hombres, que son miles y miles y miles, pues yo lo tengo comprobado cuando veo la audiencia suya en YouTube y veo su programa diariamente. Gracias a todos ustedes por su atención.